Bienvenidos a este momento, que la gracia del Señor esté en sus corazones, llenando toda su vida. Vamos a compartir con ustedes este encuentro hermoso que tenemos las mujeres de la comunidad chequina de la misericordia, mujeres de diferentes partes del mundo que nos interesamos por conocer de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de seguirnos edificando a través de las experiencias que venimos teniendo desde la palabra y la oración. Disfruta de este audio para que entre todos los que somos y nos sentimos hijos de Dios, realmente nos sigamos edificando para la gloria de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un tema muy hermoso porque es importantísimo que nosotros realmente comprendamos cada vez más la palabra del Señor. Bueno, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias porque eres tú quien nos convoca, quien nos llama. Eres tú, Señor, quien pone en nuestro corazón la posibilidad de estar en tu presencia. Sabemos que mientras estamos aquí contigo, Señor, tú te encargas de nuestra familia, de nuestros asuntos. Tú nos guardas, nos proteges, Señor. Tú en todo momento estás realmente cuidándonos, Dios. Porque tu intención es que nosotros cada vez nos encarguemos más de los asuntos de tu reino. Realmente nos aprendamos más de tu palabra. Que realmente aprendamos a vivir por lo que el Espíritu Santo nos enseña. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por tu amor. Te damos gracias, Señor misericordioso, por tu llamado. Porque así como nos enseñas en Romano, Dios, que definitivamente el llamado, Señor, tú nos lo haces desde antes de nacer. Y solamente llamas a algunos. Y nosotros somos privilegiados, Padre. Nosotros somos privilegiados de que tú nos hayas llamado. Permite que ese llamado realmente sea para nuestro crecimiento y que en esa forma de crecer nosotros podamos orar, interceder por nuestra familia, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerte, Señor. Porque la palabra tuya es clara cuando dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos. Y creemos en tu palabra, creemos en tu promesa, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, Señor. Por eso mismo creemos, Dios, que tú traerás a salvación a toda nuestra familia, que si hemos de partir, Señor, ellos tendrán la oportunidad de haberte conocido para tener la oportunidad de estar contigo en tu reino, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese hermoso privilegio que nos has dado. Que nos ponemos en tu presencia. Que la sangre poderosa de tu Hijo amado venga sobre nuestra mente para que limpie ese terreno donde tú siembres tu palabra. Limpie nuestro corazón para que esa palabra tuya germine, Señor. Que dé fruto, Señor. Permítenos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la revelación de tu poderosa palabra y que en todo momento, Señor, no solamente aprendamos tu palabra, sino que la entendamos, que la guardemos en nuestro corazón y que la pongamos por obra. Gracias, eterno Rey, porque tú eres maravilloso. Hoy te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre la palabra de Lucas 22, versículo 44, que ya vamos a empezar. Y dice así, Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En ese momento Jesús está en el Getsemaní. Nosotros con Rafa se tuvo una jornada muy especial de estar en el huerto de Getsemaní. Se trabajó lo que Jesús vivenció en ese momento.
El huerto de Getsemaní definitivamente fue el momento más crucial de todo su proceso de crucifixión. Y es allí donde el Señor básicamente gana la batalla, gana la guerra. Porque es allí donde el Señor conquistó desde la oración todo ese paso que iba a vivenciar y con lo cual nos regaló la libertad. Venía yo precisamente en estos días pensando en este texto y me daba, no sé, el Señor me ponía a pensar como una caricatura donde nosotros, por ejemplo, estábamos esclavizados por Satanás, porque Satanás es quien nos esclavizó. Y nos esclavizó para que tuviéramos que depender de la carne, de nuestros placeres, de nuestras decisiones, todo lo que podría hacerse que fuera en contra de Dios y que para nosotros se llama pecado. Y el mal sin pedir permiso ni nada, simplemente nos llevaba a que actuáramos desde esa esclavitud que nosotros teníamos con él. Y como en un momento determinado Jesús viene y le plantea un negocio, por decirlo así, yo no sé por qué me imaginaba yo ello. Y Jesús le planteaba un negocio y era que él nos quería comprar. Quería comprarnos a nosotros que vivíamos esclavos de todas esas situaciones. Y Satanás básicamente le plantea que nos quiere vender. Sí, puede ser que nos venda, pero el precio era el mayor precio y era pagar con la propia sangre. En vez de comprarnos con dinero, con joyas, con situaciones de mucho valor humano, él planteaba comprarnos a precio de sangre. Y Jesús no escatimó ni una sola gota de su sangre. Toda la sangre la derramó para comprar nuestra libertad. Y Jesús nos compró. Nos dio la libertad de decidir si queríamos estar con Él o qué. Y esa es la invitación que Jesús, desde esa sangre que Él derrama por nosotros, pone a nuestra disposición. ¿Queremos seguirlo o no? ¿Queremos aprender de Él o no? ¿Queremos vivir la vida en bendición o no? ¿Queremos volver a la esclavitud porque ya es nuestra decisión o no? Entonces ese huerto de Getsemaní fue el momento más duro, más crucial, porque fue el momento de la negociación. Fue el momento donde yo no quisiera pagar este precio, en pocas palabras, lo dijo, pero no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y si eso es lo que debo hacer, lo haré. Básicamente fue lo que dijo Jesús. Y Él decidió comprar nuestra vida. Por eso es que Él es el juez, el que nos va a juzgar el día de mañana. Porque Él nos compró con su sangre. Somos suyos, a Él le pertenecemos. Y con base en eso es que Él nos enseña cuál es el significado de su sangre. Entonces vemos allí que nosotros veníamos del pecado, o sea, nosotros veníamos del mundo, no conocíamos muchas cosas de Dios, de pronto nos habían hablado, pero realmente a lo mejor como que no le dábamos importancia. Y lo que hizo Jesús fue habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Fue una manera de vivir que heredamos de nuestros padres, porque nuestros padres tampoco conocían del Señor. Y precisamente a raíz de eso, pues lo único que puede ser realmente valioso, en vez del oro, de la plata, de los lujos, de los diamantes, las piedras preciosas y todo, lo único que realmente es valioso es la preciosa sangre de Cristo, porque es preciosa. Es la más pura, la más perfecta. Es una sangre que no tiene mancha, que no tiene contaminación. Y en la primera de Pedro, en el capítulo 1,
versículo 18 y 19 eso lo podemos ver. O sea, en la palabra de Dios está por qué es preciosa esa sangre. Dice así: en la sangre de Jesús, la que rompe la maldición. La sangre es esencial para la vida. Dice así la sangre. Dice así la palabra. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, en la primera carta a Pedro, nosotros estamos viendo que es un precio espectacular, preciosa sangre de Cristo, y ese es el precio con el cual a nosotros nos compraron. Y precisamente la intencionalidad de esa preciosa sangre era redimirnos, como esa caricatura que el Señor me mostraba. Nos quería liberar de la esclavitud, porque es que esa esclavitud, los sentimientos de tristeza, esa esclavitud, la amargura, esa esclavitud, los vicios, esa esclavitud, el maltrato, el abuso constante, la infidelidad, esa dependencia que te atormenta, que te angustia, la enfermedad también es esclavitud. Entonces, eso fue lo que Jesús quiso hacer, redimirnos. O sea, quitarnos como de esa esclavitud tan impresionante que nosotros teníamos. Y dice que Él lo hizo, o sea, que Él, en esa palabra dice, Él estaba en agonía en ese momento. O sea, ese negocio que le plantearon a Jesús fue muy duro, fue tremendo. O sea, como quien dice que tú tengas ahorita algo, por ejemplo, un hijo, y tú tienes que dar la vida de tu hijo para pagar algo impresionante, o que a ti misma te digan tienes que dar tu vida y por esta situación para que alguien quede libre, y sabiendo que de pronto esa persona no vaya a responder a el sacrificio que tú estás haciendo. Pero o sea, fue un desprenderse durísimo, porque Jesús también estaba en este cuerpo. Y acordémonos que cuando nosotros nos enfermamos o lo que sea es doloroso. Y Él sabía que iba a experimentar algo muy duro, tremendamente duro. Pongámonos en el lugar de Jesús, de que nos traicionen, de que nos lastimen, nos corten, nos arranquen los pedazos de piel, que nos digan mentiras, que nos calumnien, que nos dejen solos, que no haya esa mano que nos, o sea, esa persona que tienda la mano por nosotros para hacernos sentir bien, que nadie se pueda acercar a nosotros de nuestra familia para darnos ese abrazo de consuelo, que no nos den ni siquiera el alimento, sabiendo que uno puede estar débil, con sed, a lo mejor con fiebre, porque yo me supongo que esas heridas que estaba venciendo Jesús generaron fiebre, generaron resequedad, generaron un debilitamiento impresionante. Él estuvo desde el jueves hasta el viernes en ese constante sangrado y sin poder hacer absolutamente nada en sus heridas, sin poderle echar algo que le calmara su dolor. Para colmo de males, yo me supongo el dolor que Jesús sufría en su cuerpo, porque no podía apoyarse, y si se apoyaba me supongo que le dolía. O sea, fueron cosas tremendas. Por ejemplo, esa corona de espinas. Si uno medio dolor de cabeza, uno mejor dicho casi se acaba. A él le enterraron una corona de espinas de tal manera que sus gotas eran fuertes, las gotas de sangre. O sea, yo creo que ese Getsemaní para Jesús, viendo absolutamente lo que iba a vivenciar, no fue nada sencillo, y él tenía que haberlo visto para poder ser consciente de lo que tenía que enfrentar
y estar preparado para que durante todo ese caminar hasta el momento de su muerte en la cruz no tuviera nada que decir, porque Jesús durante todo ese tiempo se mantuvo callado, no como cuando nosotros tenemos dificultades, porque cuando nosotros tenemos dificultades empezamos a quejarnos, empezamos a hablar mal, empezamos a ver a quién le echamos la culpa de las cosas, empezamos a buscar refuerzo con otras personas diciendo, mire, es que me está pasando o no me está pasando, y estamos constantemente hablando donde no tendríamos que hablar, porque Jesús no habló para nada durante todo ese tiempo. O sea, Jesús en ese Calvario, en ese Getsemaní, se preparó de tal manera que esas gotas que brotaron, o sea, fue tanta la congestión, tanto el momento tan difícil y tensionante, que sudó gotas de sangre, una sangre que cae al piso, una sangre que está diciendo, ¿por qué me traicionó mi amigo que yo estaba con él hace tanto tiempo, venía con él formándolo? Porque ese fue el momento más duro, su traición, la traición de ese Judas, de ese que él consideraba su amigo, de ese que compartía con él cosas lindas y maravillosas, a quien le enseñó tantas cosas especiales, a quien quiso preparar para que también siguiera su camino. Ese Judas, porque todos tenemos un Judas cerca, alguien que nos traiciona, que nos lastima, alguien que nos hace sentir ese momento tan difícil porque es un dolor tan profundo. O sea que no solamente fueron esas heridas físicas que él debía visualizar de lo que iba a vivenciar, sino que también tuvo unas heridas emocionales, porque es que la traición nos agota, nos disminuye tantas cosas, porque nos sentimos indefensos, impotentes. ¿Qué poder hacer ante una traición? Y son las cosas que Jesús vivencia. Pero esa sangre que de él brota por esa angustia es una sangre que cae al piso, y es una sangre que rompe maldición. Fue lo primero que él hizo con esa sangre que cayó al piso por medio del sudor. Romper la traición, romper esa infidelidad, romper toda esa cantidad de situaciones emocionales que vienen en contra de nosotros, romper esa situación del rechazo, de la soledad, romper esa situación de la tristeza profunda, de la decepción que uno puede sentir. Esa sangre cae al piso, a esa tierra, para romper todas esas cosas. Y resulta que nosotros muchísimas veces llegamos en nuestra vida y definitivamente nosotros no sabemos usar la sangre de Cristo Jesús. Ese sudor, esa sangre, si nosotros la aplicamos en nuestra vida, es para romper todo eso, porque es que nosotras también hemos sido infieles. Hemos sido infieles cuando por los problemas con nuestro esposo hemos hablado mal de nuestros esposos con otras terceras personas. Hemos sido infieles cuando a veces por nuestros mal genios queremos a veces abandonar a nuestros hijos y los tratamos mal. Hemos sido infieles en tantos momentos que nosotros no somos leales con alguien, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en compromisos que hemos hecho alguna vez, por esas situaciones de que a veces uno se siente frustrado porque no hacen algo con nosotros. Nosotros también hemos sido infieles y nosotros en nuestras vidas tenemos que romper esa maldición de la traición que ha habido en nosotros. Pero también tenemos que romper, aplicar la sangre de Cristo Jesús que se derrama en ese Getsemaní, en nuestros hijos, porque ellos han sido infieles con nosotros cuando han sido desobedientes a lo que nosotros les enseñábamos, pero enseñarles cosas buenas. Han sido desobedientes cuando de pronto se meten en relaciones sentimentales en tiempos que no son, y con consecuencias como quedar en embarazo o como salir frustrados a nivel de sus emociones, de sus sentimientos, establecer vínculos con parejas que no funcionan, traiciones como por ejemplo que uno les diga no se vincule con tal persona y terminan siendo consumidores o estando en problemas con la ley. En fin, resulta que nuestros hijos también han sido infieles para con nosotros, o las mismas situaciones de nuestros esposos, cuando ellos han
sido infieles, no solamente como nosotros que de pronto pudimos hablar, o a lo mejor también pudimos tener otro tipo de relación, o a lo mejor también tuvimos la costumbre de ver cuestiones de pornografía. Eso también es infidelidad, y muchas veces nuestros esposos también hacen lo mismo, o también están hablando a terceras personas de que desafortunadamente no tenían nada con uno, que estaban mal con uno, solo por el fin de vincularse o conquistar a alguna otra persona. Ellos también han sido infieles. Cuando no contaron con nosotros, se hicieron negocios donde desafortunadamente no nos tuvieron en cuenta y quedaron mal esos negocios. Fueron ruina para nuestra propia familia. O sea, son muchísimas las formas de infidelidad, de traición específicamente. Esa es la palabra, la traición. La traición nos duele de una forma impresionante, y eso fue lo que el Señor esa noche en ese Getsemaní rompe. Esa maldición de traición, rompe esa maldición de soledad, rompe esa maldición, porque si nos acordamos, Jesús se fue a orar y oraba intensamente al Padre. Y estaba en agonía, o sea, se sentía morir por todo lo que iba a vivir, y no hubo una mano, porque desafortunadamente esos discípulos con quien fue se quedaron durmiendo. Esos discípulos a quienes les dijo: apóyenme en la oración porque estoy profundamente, estaba mal esa noche Jesús, porque sabía lo que vivía. Les decía: oren por mí, y ellos simplemente no les importó. Y así muchas veces tú le has dicho a los hijos: cambia, y pueden ver tu angustia y no cambian. Haz esto, y pueden ver que para ti es doloroso y no lo hacen. Tú le dices a tu esposo: por favor, no me trates así, y desafortunadamente tu esposo no le importa y te trata mal. Jesús esa noche rompe la maldición de la traición, de la infidelidad. Rompe esa traición que nos hace sentir solas, que nos hace sentir abandonadas, rechazadas, menospreciadas, con baja estima. O sea, es el momento más duro del ser humano, cuando se siente en la mayor debilidad, porque es impotente. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer ante lo que se me viene encima? Pero el Señor, con esa sangre, rompe esa maldición. Y es la sangre que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, en nuestros sentimientos. Cuando ha habido una infidelidad: Señor, yo perdono a esa persona, pero también aplico la sangre que Cristo derramó en el Getsemaní a través de esas gotas de sudor, de sangre, para sanar mi corazón, para sanar mi vida, para quitar la maldición de la traición en mi vida, pero también la aplico en mis descendientes, en mi esposo, porque la maldición de la traición sale de mi familia. No la acepto más en mi familia, renuncio a eso en mi familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar cada momento, para que nosotros empecemos a quitar esas maldiciones. Porque si nos damos cuenta, es impresionante cómo el mal está atacando a la familia, especialmente en todos los miembros. O sea, donde deberíamos ser uno, especialmente nosotras con nuestro esposo, ser uno, funcionar como si fuéramos uno, que mi pensamiento y el pensamiento de mi esposo estuvieran completamente conectados, que esa conexión lleve a que nuestros hijos piensen como nosotros pensamos, porque así mismo lo transmitimos, pero no estamos siendo familia unida, uno, unidad. No somos una familia unida. Y todo el mundo quiere andar por cualquier parte. Todo el mundo quiere andar en división. La palabra es clara cuando dice familia, no es la palabra, es un dicho que dice: la familia que ora unida permanece unida. En la palabra sí encontramos donde a una familia que desafortunadamente no esté unida, desafortunadamente no prospera. Una familia dividida no prospera. Una empresa dividida, en su cabeza, en su administración, no prospera. Desafortunadamente la división trae la ruina, trae la quiebra, trae desafortunadamente la separación. No hay progreso en algo que esté dividido.
En cambio, cuando hay unidad hay una fuerza mayor, hay una fuerza que nos hace triunfar. Pero no, todos estamos en una actitud donde yo soy yo y nada más. Nadie más existe. Y es necesario que nos unamos como familia, que tengamos que romper con tantas cosas que tenemos guardadas en el corazón. Sí, es muy importante hacerlo. Es tremendamente importante hacer eso. Romper con tantos resentimientos, romper con tantas ideas erróneas, tratar de llegar a acuerdos, hablar las situaciones, pero no es imponerme, no. Es realmente que lleguemos a acuerdos para empezar a trabajar unidos, para sentirnos unidos. Es necesario romper con la traición, con la infidelidad, con la deslealtad de la familia, para que nosotros podamos salir adelante, progresar, que nuestros hijos aprendan a hacer eso. Porque tan horrible cuando los hijos no quieren ser como los padres. Es un orgullo cuando el hijo dice, yo quiero ser como mi papá, porque lo admira, se nota la admiración. Cuando una hija quiere decir, yo quiero ser como mi mamá, es admiración por esa mamá. Cuando los hijos anhelan de verdad el ejemplo de los padres y ser mejores que ellos aún, eso es admiración. Pero tremendo cuando nosotros vemos esos hogares donde cada uno no, yo no quiero ni estar aquí. Significa que no, que es una división y una desunión tan impresionante, porque se sienten todos traicionados, no se sienten en confianza, no se sienten en la comunión que debería haber, una común unión de todos para sacar los proyectos adelante. Cuando una familia quiere hacer empresa y está unida, realmente unida, no hay egoísmo, simplemente se da para poder salir adelante. Las personas, dice la palabra de Dios, que es más bendición el dar que el recibir. Y cuando la familia se da entre sí mismos, todos los integrantes de la familia se dan, definitivamente la familia progresa. Pero el Señor necesita realmente que nosotros aprendamos a romper esa traición. La traición cuando un niño pequeño viene a buscarnos y nos pregunta sobre algo, y como estamos tan ocupados, no, yo no tengo tiempo. ¿Acaso nuestro hijo no es importante? ¿Acaso no es más importante que una olla, que un piso, que una lavada o alguna situación así? A veces le damos más importancia a un amigo, un vecino o lo que sea, que a nuestros propios hijos. La pregunta es, ¿no estamos proyectando traición ahí? ¿Estamos traicionando esa confianza de que nos vamos a tener en cuenta? ¿Estamos traicionando esa confianza de que pueden contar con nosotros? Que pueden hablarnos. Es cierto que ellos aprenden a ser educados si nosotros les enseñamos a ser educados, pero una cosa es dejarlos con la palabra y no ponerles cuidado. Estamos en esa cultura tan fea y tan horrible, porque lo he podido vivenciar muchas veces, que vienen varias personas y alguien está atendiendo algo y en vez de decirle, espérate un momento, ya te atiendo, y despacha a la primera persona, no, dejas con la palabra a la primera persona que estás atendiendo y sigues con la otra, y desafortunadamente sigues y cometes el mismo error con otra tercera, y así sucesivamente, de tal manera que a ninguno le estás poniendo atención. Pues resulta y acontece que a veces así pasa en la casa. No le pones atención a nadie y estás pendiente que la televisión, que el celular, que de pronto el hijo en un momentico, no, que llamó, que la otra llamada, no, que la olla, y terminaste en que a ninguno le pusiste cuidado, especialmente a las personas que dices que debías amar, que debías proteger, que debías instruir. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él, dice la palabra de Dios. A veces ni siquiera le estamos dedicando el tiempo suficiente para instruir a nuestros hijos. Allí estamos traicionando el rol que el Señor nos puso. ¿Y todo por qué? Porque a lo mejor entró una llamada,
o porque a lo mejor teníamos que ir a la puerta porque alguien tocó, o cualquier otra situación, pero resulta y acontece que dejamos las cosas ahí a medias. Aprendamos a hacer, a responder con tranquilidad, con paz, pero no traicionemos la confianza, porque la confianza es que pueden contar conmigo, todo tiene su tiempo, pues hay que organizarnos para que todos respondan, podamos responder de la manera que debemos responder y de la cual nosotros daremos cuenta a Dios. Es necesario hacerlo. En Mateo 26:39 dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y saben qué? En ese momento yo miro que el Señor a veces en ese pasaje nos está mostrando que a veces nosotros quisiéramos dejar todo tirado, que quisiéramos no vivenciar algunas cosas, que quisiéramos definitivamente no sufrir. Pero ¿sabe qué? A veces el Señor también nos está diciendo que la verdadera decisión de nuestra vida es que se haga la voluntad de Dios. Puede ser que haya momentos en que nos sentamos muy cansadas, muy desesperadas, pero tomemos un momentico el aire, pensemos en Jesús. Jesús también pasó ese momento. Yo creo que no debió ser nada fácil para Él tener que entregar hasta su última gota de sangre para vivenciar y comprar nuestra libertad. A veces nosotros quisiéramos no hacer todas las cosas que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra casa, nuestras responsabilidades con nuestros hijos, la situación con nuestro esposo. Como que todo se uniera y a veces uno sintiera como yo me quiero desaparecer. Pero es el momento donde tenemos que decir: Señor Jesús, o en Cristo soy más que vencedora. En el Señor nosotros somos vencedores, porque Él venció. Y Él nos está enseñando que independientemente de que sí estamos sufriendo, pero el Señor nos muestra que después de eso viene la victoria, viene realmente el triunfo. A veces tenemos que morir a muchas cosas. Esa noche Jesús murió a su decisión, murió a querer hacer su voluntad, murió a tener esa tranquilidad, esa salud, esa paz, el amor, el reconocimiento, la compañía de su mamá, de sus amigos. Murió a su tranquilidad, a estar muy bien. Murió a todo eso, solo para después tener el triunfo. Y el triunfo fue porque obtuvo el mayor premio. Está sentado a la diestra del Padre. Él es el que nos vendrá a juzgar. Y a veces nosotros necesitamos morir a muchas cosas para ganar a nuestra familia. Ese es el ejemplo que el Señor nos dice. Hay que morir a nosotros para poder ganar nuestra familia. Hay que morir a mi dependencia a mi esposo para ganarlo para Cristo. Hay que morir a mis hijos para ganarlos para Cristo. No es para mí, es para el Señor. Si yo los gano para el Señor, sé que los podré haber ganado para mí porque me sentiré tranquila, que pude hacer un buen papel como mamá. Cuando yo muero a mí, cuando yo muero a mis necesidades, a mis intereses, a mis sentimientos, y solamente se los entrego al Señor, llámese como se llame, esposo, hijo, trabajo, profesión, lo que sea. Si yo lo entrego al Señor, le aseguro que he ganado más que si yo quisiera conservarlo, y la palabra así lo dice, que el que quiera conservar la vida la perderá, pero aquel que pierda su vida la ganará. Eso es lo que el Señor nos está diciendo y que es necesario que nosotros hagamos. Debemos morir, así como esa noche Jesús murió en el Getsemaní, murió
y pasó y ganó y triunfó y está sentado a la diestra del Padre. Y es el momento en que nosotros debemos también morir y aplicar esa sangre, la sangre que brotó por el sudor que Jesús tuvo, un sudor de agonía de esa noche, para romper la maldición de la traición. La maldición que desafortunadamente también se empezó, fue una traición que empezó cuando Adán, cuando Eva aceptaron las ideas de Satanás, cuando Eva aceptó dejarse engañar ese día y recibió ese fruto de la traición, de la desobediencia hacia Dios. Y como Adán, pudiendo haber dicho no, también aceptó ese fruto de traición, porque la traición empezó ese día. La traición fue ese día donde aceptó querer ser más que ser como dioses. No respetamos nuestra condición, no respetamos ser hijos de Dios, sino que quisimos ser como Dios, y eso fue traicionarlo. Y la traición ha estado en la humanidad toda la vida, toda la creación, y es el tiempo de que rompamos la traición, porque eso es lo que más nos ha afectado a nosotros como seres humanos, y es necesario romperlo de nuestras vidas, aprender a ser fieles, independientemente que el otro nos pague con traición. Hay que ser fieles para obtener la bendición, obtener el triunfo, porque es lo que el Señor espera para nosotros y para nuestras familias. Dice la siguiente palabra del Salmo 55, versículo 12 al 14, y dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, versículos 12 al 14. La traición que nos duele no es del desconocido, la traición que nos duele es del que es cercano a nosotros. Y eso lo hemos vivido muchas veces. Y definitivamente el Señor espera es que nosotros ya rompamos con eso, porque nosotros hemos sido traicioneras. Traicioneras cuando hablamos mal de nuestra propia familia, de nuestro propio jefe, de las personas que apreciamos. Hemos hablado mal y hemos actuado muchas veces mal. A veces no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Y yo no me puedo decir, pero es que me hicieron, entonces yo hago. No, porque es que yo tengo que dar cuentas por lo que es mío. La salvación es de tipo personal, y lo que yo haga, primero me dará a mí salvación si lo hago bien. Y segundo, mi testimonio llevará a mi familia a la salvación. ¿Qué quiero yo para mí? ¿Qué quiero yo para mi familia? ¿Realmente quiero que ellos tengan la oportunidad de salvación? ¿Voy a hacer el esfuerzo en mí para alcanzar la salvación? ¿O qué voy a hacer? Por eso es que es importante que nosotros nos dediquemos realmente a trabajar sobre esta situación. Por favor, cerramos los micrófonos. Entonces, miremos cómo es de importante este tema y este proceso, romper con la traición. Y ese pasaje específicamente, Lucas 22:44, nos dice 3 cosas especiales que nosotros debemos hacer. 3 cosas. La primera, lo primero que debemos hacer para hacer la voluntad de Dios, que realmente nosotros estemos de acuerdo a esa voluntad de Dios, ¿sí? Que nosotros realmente le obedezcamos a Dios, es la oración. Jesús decía, y en la agonía oraba intensamente. Nosotros oramos intensamente. Nosotros de verdad le dedicamos el tiempo suficiente para orar. A veces oramos 10 minutos y estamos cansados de orar.
Y si nosotros realmente queremos tener una comunicación con Dios, yo pregunto, ¿acaso cuando hablamos con una amistad, una vecina, una persona que nos cae bien, nosotros vamos y hacemos visita con esa persona y son solo 10 minutos? ¿Será que sí? ¿Acaso con esa persona con quien sentimos tanta cercanía no nos vamos a hablar y hablamos 3, 4 horas? Y nos sentimos muy bien después de 3 o 4 horas y a veces decimos ¿por qué se acaba el tiempo? Y nos cansamos de hablar con Dios 10 minutos. Si nosotros nos cansamos de hablar con Dios 10 minutos, significa que todavía no hay intimidad con el Señor, que necesitamos seguir profundizando con el Señor. Una oración donde no solamente sea orar, sino que también me lleva a querer ver la palabra, escuchar lo que Dios me tiene en la palabra. Y fuera de eso poder seguir contestando de alguna forma de lo que el Señor me da en la palabra, seguir hablándole de lo que hay en mi corazón con relación a la palabra. Le aseguro que si yo hablo con una amistad 3 o 4 horas y me siento agradable, mi comunicación con Dios, si realmente estoy en la presencia de Dios, se va más de 1 hora de hablar con Él. Y no me sentiré cansado, porque sentiré que es como esa amistad con la que hablaba 3 o 4 horas y el tiempo se fue volando. Realmente oro intensamente como oró esa noche Jesús, que después de sentir esa agonía se levantó y veía que sus amigos estaban durmiendo y aún así les decía así: oren, por favor, oren. Y él se iba y seguía orando. A pesar de todo lo que tenía que seguir viendo, seguía orando intensamente y entregaba su corazón al Señor para que Él hiciera su voluntad en Él. Hacemos nosotras la voluntad. Dios no nos pide un sacrificio como Él lo pidió a Jesús. No nos pone una prueba más grande que la que podamos soportar. Realmente oramos para saber si le entregamos algo que Él quiera de nosotros. Complicado, porque a veces ni le damos el tiempo que necesitamos, ni que Él necesita para podernos hablar, porque Dios nos habla, pero le damos tiempo para que Él nos hable. Solamente a veces hablamos nosotros, pero no esperamos que Él nos conteste, y con eso creemos que ya Él nos contestó. No, hablamos nosotros, Dios no nos ha contestado. Entonces debemos esforzarnos. Son tiempos difíciles, son tiempos duros los que estamos viviendo a nivel espiritual, y es el momento en que nosotros tenemos que empezar a intensificar, orar intensamente como lo hizo Jesús, orar intensamente. Un segundo punto es la obediencia. La obediencia. Hacer la voluntad de Dios es muy dura, es muy difícil, pero cuando uno entiende que Él nos compró, Él es nuestro dueño, Él nos compró con su propia sangre. O sea, ese fue el precio, el dinero, en pocas palabras, que pagó fue la sangre de Él. Él es nuestro dueño. ¿Realmente hago la voluntad de Dios? ¿Realmente hago lo que Él quiere? No, es muy fácil para nosotros autoengañarnos. Y nos engañamos por nuestras propias emociones. Sí, es que el Señor me dijo, y es que es así como debe ser, y nunca he cuestionado, nunca he visto realmente la palabra. O veo cuando uno trata de una palabra, y porque, sí, está la palabra precisa y yo la busco intencionalmente y la manipulo para que me favorezca a mí. Pero realmente no espero desde todos los momentos orar y orar hasta que el Señor ponga realmente la palabra que Él quiere y que me quiere decir. Obedecer a Dios es difícil porque estamos muy acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Adán, cuando decidió hacer su voluntad y ser como Dios, dejó de obedecer. Ya no tenía la bendición de la obediencia. Y nosotros tenemos que luchar por esa obediencia a Dios para realmente obtener la bendición, para realmente señorear
sobre las circunstancias, sobre esta tierra, que podamos volver a rescatar la autoridad que el Señor nos dio, que hasta las aves, los animales del campo y aún los peces obedecen a lo que nosotros digamos, porque sería la autoridad que el Señor nos dio sobre la tierra, porque dijo señoread sobre todo. Y eso es lo que nosotros debemos alcanzar. Si nosotros llegamos a hacer eso, no por las malas, sino desde el amor, les aseguro que el Señor está con nosotras. El último paso es: Dios quiere que tengamos un corazón sano. Es necesario que nosotros aprendamos a sanar el adulterio, la traición de la pareja, de los hijos, o a la pareja, o a los hijos, o a los padres, a las amistades, a los jefes, en fin. Nosotras debemos quitar de nuestro corazón tanto la traición que nos han hecho a nosotras, como la traición que nosotras hemos hecho a los otros. Debemos buscar esa libertad de nuestro corazón. Debemos buscar esa forma de quitar de nosotros todo ello. Y para eso nosotros tenemos que perdonar. Es necesario aprender a perdonar, pero es necesario también aprender a pedir perdón. ¿Cuán difícil es pedir perdón? Las personas creen que es discúlpeme. No. Disculparse no significa cambiar. Por eso es que el perdón es tan difícil, porque el perdón implica arrepentimiento, y el arrepentimiento implica que tú vas a cambiar tu forma de actuar, que vas a ser otra persona diferente, vas a obrar de manera diferente. Por eso el perdón no es tan fácil decirlo, pero es que es importante. Aparte de eso, el perdonar es impresionantemente importante. El perdonar no es un sentimiento. El pedir perdón no es un sentimiento. Debemos quitarnos eso de la cabeza. El perdonar o el pedir perdón es una decisión. Es una decisión. Es una determinación de querer cambiar lo que ha pasado, de querer borrar situaciones, de definitivamente no volver a pedir cuentas sobre algo o pasar cuentas sobre algo. No. Perdonar es realmente quedarnos a paz y salvo. Eso no significa que vayas a olvidar, porque precisamente ahí estará el testimonio. Cuando tu corazón esté en paz, cuando tu corazón esté tranquilo, cuando tu corazón haya sanado. Y la sanidad viene por la sangre que Jesús derramó en ese Getsemaní, y que después de perdonar, tú has de aplicar en tu corazón, para que tu corazón ya quede sana la herida, para que en tu corazón ya quede sana todas esas cuestiones que vivenciaste. Pero también es la sangre que va a quitar de tu vida la maldición de la traición, para que tú a partir de ese momento seas libre y puedas llegar a sacar adelante tu familia en unidad, o con las personas que necesites sanar, y ser libre de en tu corazón por todo lo que hay allí. Vamos en este momento a orar precisamente. Jesús en ese Getsemaní clamó. Jesús en ese Getsemaní derramó su corazón. Jesús en ese Getsemaní definitivamente sufrió de manera importante, para que podamos entregar, como en esa noche del Getsemaní, a Jesús, con Jesús en ese momento. Él está viendo nuestro pecado. Él está en este momento viendo todo lo vivenciado desde el vientre, cuando nosotros estábamos en el vientre.
Los primeros pensamientos, y no fueron muy seguros de parte de nuestros padres de permitir nuestro nacimiento. Fue el primer pensamiento de traición hacia nosotros, y eso que no éramos sino unas pequeñas células en crecimiento, pero ya teníamos vida y ya estamos generando temor por una responsabilidad que se podía dar. Y fueron los primeros pensamientos de traición que nosotros sentimos y que hicieron que nuestro corazón, porque allí quedaron grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, esa sensación de inseguridad, esa sensación que además va a crear en nosotros el valor de la traición, un valor que es negativo, un acto que lastima. Y ahí fue la primera semillita de la traición que se fue sembrando. Aparte de eso, ve cómo en nuestro formarnos, en nacer, la traición de las veces que de pronto en nuestra necesidad de alimento llorábamos mucho, o de pronto alguna situación de salud, no sé, y se generaba mucho llanto en nosotros y nuestros padres no nos ponían cuidado, a veces se desesperaban, o la traición de ese papá que se fue y nos abandonó, o la traición de que porque fuimos mujeres y no hombres hizo un malestar con nosotros, la traición de no aprender las cosas con rapidez y que nos maltrataban porque no sabíamos, porque nos consideraban que no éramos lo suficientemente inteligentes y no nos valoraban. Y sí, nos traicionaron porque no nos comprendieron, nos juzgaban. Éramos tan pequeñas. A veces cuando fueron al colegio y hablaron mal con nuestras profesoras, o cuando con alguna hermana o algún hermano nos consideraron que no éramos tan meritorios. La traición cuando alguna amiga del colegio nos hizo el desplante por estar con otra compañera que de pronto tuviera algo que le interesara y nosotros no. O la traición de ese compañero que de pronto nos atrajo y simplemente nos despreció por alguna cuestión mínima, pero nos despreció y nos hizo sentirnos mal y nos traicionó donde nos había generado cierta confianza. O la traición de ese primer novio, la traición de pronto de esa pareja con quien intimamos, a quien le creímos que éramos las personas especiales para ellos y después nos dejaron solas. La traición de esa persona con quien aprendimos a vivir, nos decían que éramos importantes y después de tener un hogar nos dejaron solas. La traición de compañeros de trabajo, la traición de nuestros jefes de trabajo, traición de amistades. Señor Jesús, estamos ante tu presencia. Y son muchas las cosas que nos enseñaron la traición. No solamente la vivimos, Señor. No solamente la experimentamos. Tú la estás viendo en todas nosotras de diferentes maneras. Pero ¿cuál es la cuestión más terrible, Señor? Que tú también has visto cómo nosotras traicionamos.
como nosotras también hemos hecho lo mismo. Lo mismo que nos hicieron hemos hecho a los otros, Señor. No nos hemos quedado solamente en lo que nos hicieron, Señor, sino que aprendimos a hacerlo, a traicionar a los demás, a lastimarlos, Señor. Y al único que traicionábamos grandemente era a ti que nos compraste, con tu propia sangre lo pagaste. Y te traicionábamos a ti, que decíamos creer en ti, que decíamos realmente ser hijas tuyas, Señor. Pero te traicionamos, Jesús, y traicionamos a nuestro Padre. Y hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, aunque sabemos que no es fácil superar lo que hemos aprendido después de tantos años. No es fácil cambiar nuestra forma de hablar y de actuar. Pero, Señor, en ti somos más que vencedoras, Señor, y necesitamos de tu ayuda. Hoy nos determinamos perdonar. Nos determinamos perdonar a tantas personas que nos han lastimado. A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros profesores, a amigas, amigos, novios, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y ¿sabes qué? A nosotras mismas. Porque nosotras mismas nos traicionamos. Traicionamos nuestros sueños, traicionamos nuestras decisiones, traicionamos lo que queríamos ser y hacer, traicionamos lo que queríamos llegar a ser. Nos traicionamos a nosotras mismas, Dios, porque decíamos ser alguien y terminamos siendo otra persona muy diferente. Y hoy nos determinamos perdonarnos, Dios. Perdonarnos por habernos traicionado los principios que aprendimos de niñas y nos dejamos usar por personas que nos lastimaron. Hoy, Señor, nos determinamos perdonar a todos aquellos que en su momento nos lastimaron, Dios. Pero hoy también te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que ellos nos perdonen por toda la traición que también hicimos contra ellos, Señor. Necesitamos hoy, Señor, que tú nos limpies, Señor, en nuestro corazón. Que nos permitas tu sangre que tú derramaste ayer en Getsemaní, en ese momento que fue de agonía para ti, Señor. Porque tú sabías lo que ibas a vivir en ese Calvario y sudaste grandes gotas de sangre, Señor, por todo lo que ibas a experimentar de traición, Dios. Y hoy aplicamos esa gota de tu sangre, una sola gota basta, sobre nuestro corazón para sanar nuestras heridas causadas por la traición. Una sola gota de tu sangre, Jesús. Y tú nos sanas el día de hoy. Pero tú también nos liberas, Señor, de esa maldición de la traición. De esa maldición que ha traído tanto dolor y tanto sufrimiento a nuestra familia, Señor. Hoy aplicamos esa gota de tu sangre en nuestra vida, Señor, en nuestra mente, para sacar de nosotros esa programación de traición, Señor. Y hoy aplicamos una gota de tu sangre sobre nuestro esposo, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros padres, hermanos. Señor, hoy nombramos a todos y cada uno de ellos. Y aplicamos esa gota de sangre, Señor, hoy rompiendo la maldición de la traición en nuestra familia, Señor. Porque creemos, Señor Jesús, que ellos serán salvos, Dios, porque es tu palabra, Señor. Y creemos que ellos romperán de sus vidas la traición, sacarán esa maldición, y en nuestras generaciones, en nuestros descendientes, Señor, en nuestros hijos, hoy aplicamos tu sangre, Jesús, que salió del sudor, que se dio en el Getsemaní a causa de esa agonía por todo lo que vivenciaría, Señor.
Y aplicamos esa gota de sangre en ellos, limpiándolos, sanándolos, pero liberándolos, Señor, de esa maldición, Señor. Y hoy creemos y aseguramos, Señor, por tu sangre, hoy confesamos que ellos son fieles, son leales, Señor, especialmente leales y fieles a ti, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por habernos comprado, Señor, por habernos libertado de esa esclavitud de la traición. Te damos gracias, Señor misericordioso. Te damos gracias. Te pedimos perdón por todo el sufrimiento que te causamos, pero te damos gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por la libertad que nos das, por la restauración que pones en nuestras vidas y en nuestras familias. Te damos gracias, Señor. Y te alabamos, Rey. Te alabamos, Rey, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por tu amor, por tu infinito amor, por ese amor incomparable, Dios. Te damos gracias por la libertad que hoy nos das. Te damos gracias por la sanidad que nos das, por la libertad que le das a nuestra descendencia, Señor, que le das a nuestra familia, Señor, porque creemos que ellos también serán salvos, Señor, que ellos también te conocerán, que ellos serán fieles a ti, que te seguirán, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, amado Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias porque es a través de ustedes, Señor, que podemos saber que somos hijos del Rey, que podamos tener una morada en tu reino, Señor. Sabemos que podemos volver a ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno, bendito y adorado. A ti te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Rey, porque tú eres el único digno de exaltación, de adoración, de alabanza, Señor. Porque tú eres el único, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres maravilloso, porque nos amas infinitamente, Señor. Gracias porque cada día nos acercas más a ti. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gloria y la honra para ti, eterno Rey. Amén y amén.